Mi nombre es Francisco Serna. Ya nos habíamos podido saludar de alguna forma hace una semana, el día que se hizo la inducción general de los cursos, y pues en la clase de hoy, o en esta ocasión, vamos a compartir un espacio directamente enfocado en nuestro curso sobre Sistema General de Pensiones en Colombia. Esta clase en tiempo real, recuerden que la metodología que trabajamos con la Redal es netamente virtual, lo que permite que ustedes en sus tiempos y a lo largo de una semana vayan avanzando en los contenidos de los módulos, realizando las actividades que se proponen y demás, pero al mismo tiempo tiene un acompañamiento, podría decirse, entre comillas, presencial, porque nos vamos a ver a lo largo del curso en 3 ocasiones, en una clase en tiempo real, es decir, esto no está pregrabado, aquí estamos hablando y vamos a compartir estos conocimientos en tiempo real. Listo. La clase está programada para que dure 1 hora. Yo creo que nos podremos demorar un poquitico más, pero no mucho. Yo diría que hacia las 7:30 más tardar estaremos terminando, pero todo depende mucho pues de cómo avancemos en los temas. Si hacia las 7:10, 7:15, que sería la hora exacta, ustedes creen que están bien con las bases que pretendemos trabajar el día de hoy, pues simplemente finalizamos. No es un interés de desgastar el tiempo innecesariamente. Sobre la metodología de la clase les cuento, yo traje una presentación que les voy a proyectar en mi pantalla y muy seguramente cuando la proyecte tendré que apagar la cámara porque el problema se ha presentado es cuando comparto pantalla. Y en esa presentación abordo varios temas. Número 1, digamos que el enfoque inicial de todo el tema, de todo lo que va a guiar los contenidos del curso durante las 6 semanas que dura. Número 2, algunos conceptos básicos que ustedes deben conocer porque son transversales a toda la temática del Sistema General de Pensiones. Número 3, algunos aspectos muy puntuales de los temas que se avecinan por lo menos en las próximas 2 clases. Y número 4, una pequeña aproximación al tema de los pilares, que fue el tema que orientó el foro, de esta semana que acaba de culminar. Yo a muchos de ustedes les agradecí la participación, puede que a otras personas no, lo hice hoy en el transcurso del día, pero no hice una retroalimentación muy profunda porque quería como tocar un poquitico el tema hoy. Y de hecho, ese es un tema que no finalizamos en esta clase porque el último de los módulos del curso va a estar enfocado al análisis de la reforma, ¿cierto? Por lo menos del proyecto de reforma, que es lo que se conoce. Y bueno, de aquí a que lleguemos a ese momento, quizá conozcamos la aprobación en primer debate del mismo, entonces más o menos hacia dónde se van encaminando las reformas. Pero uno de los, valga la redundancia, pilares fundamentales de esa reforma es el sistema de pilares en materia pensional. Entonces, me parece bastante conveniente que desde ya podamos profundizar un poquitico en ese análisis y podamos irnos ambientando en esa terminología que al final es la que orienta toda la discusión de la reforma pensional. Listo. Sobre el desarrollo de la clase, va a ser una clase principalmente magistral, pero 2 cosas. Primero, pueden intervenir cuando a bien lo tengan, cuando lo consideren necesario. Simplemente tengan en cuenta 2 cosas. 1, por favor, traten de levantar la manito para que manejemos pues un orden y no generemos interrupciones a la conversación que se pueda generar. Y número 2, puede pasar que alguien me formule una pregunta y yo le diga, espérate que ya vamos para allá, porque suele suceder que estos temas van atrayendo la inquietud y como la atención de todos y todas, y a veces, por ejemplo, me hacen una pregunta que está en la diapositiva siguiente, entonces simplemente para no desdibujar la presentación como tal, yo les diré, espérame un segundo, pero igual responderemos. Lo mismo les podré decir cuando sean preguntas que se analizarán en una clase posterior, porque, por ejemplo, solo por mencionar algo, en esta clase, ya te voy a dar la palabra a Humberto, en esta clase no nos vamos a poner a profundizar sobre cómo se califica la invalidez en Colombia, porque eso ustedes lo van a revisar en el módulo número 4 y si yo les explico todo el procedimiento, pues me habré brincado espacios importantes que deben conocer, pero además, digamos, habré dejado sin contenido la segunda clase que vamos a tener en 15 días, que a propósito, y con esto termino los avisos iniciales. Las 3 clases en tiempo real que vamos a tener
las vamos a tener los martes a esta hora. Es una cuestión que hemos organizado directamente con la Real, pero tiene que ver con alguna inquietud que alguien formuló el día de la inducción, referida a que algunos de ustedes o algunas de ustedes pueden estar viendo varios cursos y la idea es que no se crucen las clases para que puedan disfrutar los cursos al máximo. Permítanme un segundo que aquí... Ok, Humberto, contame. Bueno, buenas noches para todos y todas que nos han saludado. Una pregunta, maestro. ¿Estas clases van a ser por módulo? Porque, por ejemplo, en mi caso yo ya estudié el primer módulo. ¿Van a ser por módulos? Porque esa es como la mayor inquietud que tengo, porque no quiero que uno o que todos estemos estudiando como, bueno, van a ser todos los temas, no, porque el tema de fondo es muy importante, pues depende del interés que tenga cada uno, le hará el estudio más debido de acuerdo a lo que considere, pero digo, por ejemplo, hoy vamos a ver el tema de pensiones en el próximo, la clase del otro segundo módulo, esa es mi inquietud, maestro. Humberto, no, mira, como tenemos 3 clases en tiempo real y son 6 módulos, digamos que la idea inicial sí sería que en cada clase podamos abarcar lo que corresponde. Por ejemplo, en esta clase lo que correspondería al módulo 1 y al módulo 2, ¿cierto? Sin embargo, o sea, es decir, vamos a hablar un poco de lo que ustedes ya estudiaron. Obviamente no vamos a repetir el módulo 1 porque no tendría ningún sentido. Vamos a resolver dudas, apuntar aspectos, pero también vamos a avanzar lo que van a ver en esta semana, que a propósito, compañeros y compañeras, no hice el aviso por WhatsApp. En realidad tuve un problema, lo iba a hacer al mediodía, se me presentó algo, pero ya está habilitado el foro número 2. Les quería avisar aquí en la clase y ahorita al final de la clase pongo el aviso por WhatsApp. Ya tienen el foro habilitado porque ya desde hoy hemos comenzado el módulo número 2. Entonces, Humberto, veremos algunas cosas del módulo 1, veremos algunas cosas del módulo 2 como abrebocas para que ustedes se aproximen con más facilidad a ese módulo, pero también empezaremos a ver un poquito de cosas que van en el módulo 3, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la segunda clase va a retomar un poco módulo 3, módulo 4 y módulo 5, y la última clase, a pesar de que va a ser la última, ¿sí? Y va a servir para reforzar las ideas en general del curso, va a tener un enfoque mucho más hacia la reforma pensional. Básicamente, esa tercera clase, yo diría que un 90, un 80% va a ser análisis de la reforma desde el punto de vista de lo que hay a ese momento, ¿cierto? Pero también con base en lo que ustedes ya conocen, porque les digo una cosa, la reforma en grosso modo, sí hay unos cambios muy, muy importantes, pero grosso modo lo que la reforma también hace es unificar un poco lo que ya existe. Entonces, sí hay cambios muy importantes, pero hay muchas cosas que se mantienen como están y la idea es que podamos analizarlo así. ¿Te queda claro, Humberto? Bueno. Bueno, Humberto se salió. Espero que no haya sido que le molestó algo. Bueno, muchachos, ¿alguien más tenía alguna inquietud antes de comenzar? Voy entonces a compartirles mi pantalla. Vamos a ver si me... Humberto ya regresó. Bueno, Listo, maestro, sí, bueno, entonces sí, porque era mi inquietud. Yo la verdad, pues, hasta ahora he estudiado el módulo uno completo, no he empezado el 2 porque también estoy en otro curso, pero bueno, ya sabiendo me toca ponerme al día. Muchas gracias. sí, no, pero yo te digo, la idea es que lo de hoy sirva de abrebocas. Yo no puedo abordar el módulo en media hora, 40 minutos, Sí, pero claro. sí les puedo dar elementos importantes para que se les haga cada vez más fácil. Bueno, ¿Listo? maestro, muchas gracias. Bueno, compañeros, compañeras, están viendo mi pantalla en este momento, ¿cierto? Yo voy a hacer aquí, vamos a ver si me lo permite. Sí, señor, sí se ve. Listo, permítanme un segundo porque aquí tenemos una cuestión. Bueno, no sé si ven alguna ratita roja en lo que yo estoy proyectando, pero bueno, no importa. Esta es nuestra primera clase en tiempo real. Esta presentación que les estoy mostrando
se las vamos a compartir y la grabación de la clase va a quedar a disposición no solo de quienes no han llegado, sino de quienes están aquí presentes, por si quieren revisar algo que se haya dicho. Listo. Vamos a hablar del Sistema General de Pensiones, y para hablar del Sistema General de Pensiones, rápidamente hay que mencionar que en Colombia existían muchos regímenes pensionales y que la Ley 100 de 1993 trató de unificarlos todos en uno. Por eso se llama Sistema General de Pensiones, que hace parte de ese conglomerado de instituciones más grandes que se llama Sistema Integral de Seguridad Social. ¿Por qué la Ley 100 trató de unificar los regímenes pensionales? Por muchas razones, valga la redundancia, algunas de tipo político, otras de tipo económico, pero digamos desde el punto de vista de lo más rescatable, digamos que la finalidad de la Ley 100 era la de generar universalidad, que todas las personas pudiesen tener una cobertura. No lo ha logrado, todos y todas conocemos, creo yo, la realidad que tiene el país, no solo en temas laborales, sino también en temas de seguridad social, y uno de los principales factores que afecta el sistema general de pensiones, sobre todo desde el punto de vista de la sostenibilidad financiera, es la altísima tasa de informalidad laboral. Muchas personas en Colombia están económicamente activas, entre comillas, pero no cotizan a la seguridad social, y por lo tanto son personas que quedan por fuera del sistema y todo lo que el sistema ofrece. Este sistema general de pensiones es un conjunto de instituciones, un conjunto de normas, un conjunto de entidades, un conjunto de principios que buscan garantizar a la población el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez, la invalidez y la muerte, ¿cierto? Mediante el reconocimiento de las pensiones y prestaciones que la ley determina, así como buscar la ampliación progresiva de cobertura a los segmentos de población no cubiertos con un sistema de pensiones. Esta definición inicial del Sistema General de Pensiones básicamente nos establece todo lo que vamos a ver en el curso, ¿sí? En este sistema en esta definición del sistema, nosotros encontramos absolutamente todos los elementos relevantes para lo que vamos a trabajar, y son los siguientes. Primero, se trata de un sistema que busca garantizar a la población, pero aquí no nos clarifica el legislador, es a la población afiliada principalmente, el amparo o cobertura contra las contingencias que las pueden afectar, ¿sí? No todas, porque digamos que la seguridad social en conjunto tiene un mayor número de contingencias que busca proteger. Paréntesis, ¿qué es una contingencia? Una contingencia es algo que puede pasar o no, ¿sí? Pero si pasa, generalmente representará una afectación a los intereses, capacidades o calidad de vida de la persona. Ejemplo, una contingencia es que yo me enferme. Yo puedo no enfermarme, puede que sí, pero cuando me enfermo, el sistema, en este caso puntual hablando de salud, pues me cubre, ¿cierto? Y me cubre con unas normas que le son propias a ese sistema. En materia de pensiones, cierro paréntesis, las contingencias son tres y solamente esas tres. Las contingencias son vejez, invalidez y muerte, ¿cierto? A lo largo de los módulos ustedes podrán analizar un poco más, a pesar de que el módulo 1 traía ya unas definiciones un poquito técnicas, ustedes podrán analizar un poco más las implicaciones y contenido de esos tres conceptos, ¿cierto? La vejez es un estado natural de la vida de la persona que se alcanza cuando la persona llega a cierta edad. Lo hablamos en términos legales y no en términos sociales ni en términos, digamos, emocionales, ¿sí? Porque la vejez por ley es la edad que tiene un hombre cuando cumple 62 y la edad que tiene una mujer cuando cumple 57, para efectos legales pensionales. No es la condición de sentirse cansado, no es la condición de sentirse como de otra generación, ¿cierto?
Generalmente dicen viejo es el que se siente viejo, bueno, o la vejez va en el alma. Eso puede ser muy cierto, pero para efectos legales se acredita con el paso del tiempo en la vida de la persona. Recuerden, mujeres 57, hombres 62. Eso va a tener algunas reglas, digo va a tener, es ahorita, o sea, no estamos hablando aún de reforma. Toda esta primera parte del curso está enfocada netamente en lo que tenemos hoy en día vigente, Ley 100 de 1993, Ley 797 del 2003 y bueno, eventualmente algunas otras normas, incluyendo el Acto Legislativo 01 del 2005. Bueno, se apagó la cámara. Permítanme, yo miro si la puedo volver a encender, porque de lo contrario vamos a tener que seguir sin ella por un momento. No da imagen. Excúsenme, por favor, que la deje apagadita un momentico, pero como les digo, en el transcurso del día tuve ese problema, entonces lo veía venir. ¿Qué es la invalidez? La invalidez también la analizamos en términos legales y es una condición que tiene la persona que pierde su capacidad laboral en un 50% o más. ¿Listo? De eso se va a ocupar extensamente el módulo número 4. De eso van a poder ustedes estudiar cómo se califica, qué implicaciones tiene, cómo se revisa, qué pasa si la persona deja de ser inválida, repito, en términos legales. El concepto de invalidez es problemático en el lenguaje porque socialmente, valga la redundancia, nuestra sociedad se acostumbró a decirle inválido o inválida a la persona que tenía cierta condición física, ¿sí? Aún ayer, estaba utilizando el servicio de transporte público masivo que tiene la ciudad de Medellín, que es de donde yo soy, y pasaba una persona en silla de ruedas y la mamá cogió al niño y le dijo, permiso, que va a pasar el señor que está inválido. Claro, socialmente nos acostumbramos a eso, pero eso no debería ser así, porque el lenguaje es una herramienta poderosa, pero también es un arma bastante, ¿cómo decirlo?, peligrosa cuando no se sabe utilizar. La invalidez es un concepto legal, ¿cierto? Y nada tiene que ver con que la persona no pueda valerse por sí misma, que sería como la definición etimológica. La invalidez es una categoría legal que significa que la persona ha perdido la mitad de su capacidad laboral, es decir, la mitad de la capacidad para hacer cualquier cosa o para hacer todo lo que una persona hace en su vida cotidiana, ¿sí? Pero una persona con invalidez puede ser perfectamente capaz de hacer otras muchas actividades e inclusive puede ser una persona inválida en términos legales y físicamente no vérsele ningún tipo de limitación. Eso también puede pasar, por ejemplo, con las enfermedades ruinosas o con las enfermedades, ciertas enfermedades catastróficas como el VIH, cuando la persona ya tiene SIDA, que es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida, que puede ser una persona que físicamente se observa, excúsenme la expresión, normal, con toda su capacidad, pero que en realidad puede tener una pérdida del 60, 65%, porque ya hay muchas cosas de su vida diaria que no podrá hacer. Repito, sobre el concepto de invalidez hablaremos luego. Es un concepto legal, pero también es un concepto de tipo médico. Nadie en Colombia podrá ser inválido si no hay un dictamen médico que así lo determine. Y el dictamen médico no va a decir Pedro Pérez o María Benítez son inválido o inválida respectivamente, no. El dictamen va a decir Pedro Pérez o María Benítez tienen una pérdida de la capacidad laboral tanto. Si el número es 50 o más, habrá invalidez. Si está por debajo del 50, no habrá invalidez, habrá otro tipo de protecciones. La muerte finalmente pues es una condición también natural de la existencia, es el fin de la vida. Digamos que la muerte en Colombia y en general en el mundo puede ser de dos tipos. Muerte biológica, que es aquella que se presenta cuando los organismos dejan de funcionar, ¿cierto? Se produce un cuadro o una cesación definitiva de las funciones talloencefálicas, ¿cierto? Cardíacas, etcétera, respiratorias. O también puede existir algo que se llama la muerte presunta,
que es aquella que se presenta cuando una persona ha desaparecido por mucho tiempo, no se tiene rastros de ella y se han agotado todos los esfuerzos humanos, entre comillas, de acuerdo con la ley, para encontrarla y aún así no aparece. En Colombia, de hecho, se llama así muerte presunta por desaparecimiento. En otras partes del mundo se le denomina simplemente muerte presunta y es una figura que busca que las obligaciones y derechos de la persona que no aparece pues tengan alguna resolución, es decir, que los derechos se puedan exigir, que las obligaciones se puedan cumplir y eso ya será vía herederos. No vamos a profundizar en ese concepto de la muerte presunta y ver el procedimiento, porque no es el objeto de este curso, pero sí existe un proceso judicial que permite esa declaración, porque la declaración de muerte presunta solo la puede dar o solo la puede hacer un juez, nadie más. Cada que ocurre una de esas tres contingencias, vejez, invalidez o muerte, el sistema se va a activar para quienes están afiliados a él, es decir, para quienes tienen las coberturas. Y de una vez les digo, muchachos, muchachas, esta es la idea que más voy a reiterar a lo largo de este breve espacio que tenemos hoy, porque esta es la idea fundamental del sistema y si entendemos esta idea con toda claridad, nos familiarizamos con ella, les garantizo que aprendemos a manejar Sistema General de Pensiones sin ninguna dificultad, sin ningún problema. Listo. Cuando el sistema se activa, entonces, ¿qué es lo que pasa? Inmediatamente el sistema se activa y dice, venga, usted llegó a la edad de vejez, venga, revisemos si usted cumple el otro requisito para pensionarse, que en el caso de prima media o en el caso de Colpensiones van a ser unas semanas cotizadas y en el caso de los fondos privados o del régimen de ahorro individual, pues va a ser otro requisito del cual hablaremos ahorita en un momento. Si la persona cumple los requisitos, pues entonces el sistema se activa concediéndole una pensión en el caso de vejez que le va a pagar de forma vitalicia, o sea, nunca se la va a quitar. En el caso de invalidez, la pensión va a ser temporal, pero temporal indefinida hasta que la invalidez se mantenga, porque sí, hay personas que siendo inválidas recuperan su capacidad laboral. Entonces tenía el 50 en un momento, pero la vuelven a calificar y la persona ahora tiene el 48. Pierde la pensión, sí. Y en el caso de la muerte, otorga una pensión de sobrevivencia que va a ser temporal o vitalicia, dependiendo de algunas cosas, ¿cierto? De si el sobreviviente es mayor de 30 años o menor, o de si tiene hijos o no con la persona que falleció. De eso nos ocuparemos en el módulo número 5 y les prometo que en la segunda clase haremos unos análisis un poco más cercanos a ese tema nuevo. ¿Listo? Además de lo que ya dijimos, toda esta explicación es básicamente el abrebocas de todo el curso. La definición del sistema nos dice que también busca propender, excúsenme, también busca propender por la ampliación progresiva de cobertura a los segmentos de población no cubiertos con un sistema de pensiones. Es decir, el mismo legislador desde la Ley 100 reconoció que en Colombia hay un problema de coberturas. No todas las personas pueden estar afiliadas al sistema porque no todas cotizan o porque no todas tienen empleo o porque no todas tienen la capacidad y entonces el sistema, además de garantizar esas pensiones y otras prestaciones más que hay, busca ampliarse cada vez más para llegar a esos segmentos de población. Hoy en Colombia tenemos algo que se llaman los servicios sociales complementarios, que se concretaron en algo que se llama los BEPS desde el 2014 y que hoy hacen más parte del programa de subsidios de aporte a la pensión y del programa de, excúsenme que ese nombre es un poquitico extenso, entonces generalmente me confundo, pero bueno, no es el programa, es el subsidio económico o programa de subsidio a la vejez para exmadres comunitarias, exmadres sustitutas y el programa Colombia Mayor, Pastelier, lo reconozco, que son algunos beneficios que la ley ha ampliado a personas que por su condición no alcanzan a pensionarse y a pesar de ello ya están en una edad
que supera la vejez inclusive. Muchos de esos programas son para personas mayores de 65 años que no pudieron cotizar nunca en su vida o que cotizaron muy poquito. De eso también podremos hablar más adelante si les genera como la inquietud. Bien, este sistema, y hay que decirlo, esto yo sé que a veces es difícil de digerir, pero es así. El sistema, al ser parte de la seguridad social integral, es un sistema de protección público. ¿Por qué? Porque la seguridad social está a cargo del Estado. ¿Listo? Pero la ley 100 permitió que particulares coadministraran, es decir, entraran a administrar el sistema, no queriendo decir con ello que se convertía en un sistema privado. Entonces, ¿los fondos privados en materia pensional son particulares? Sí, sin ninguna duda, son privados, son particulares, el Estado no tiene participación en ellos, pero no son digamos, administradores de un sistema privado de pensiones. Ellos se tienen que ceñir o atar a las reglas que establezca el Estado, que establezca la legislación. ¿Listo? Claro, ya la discusión entre que lo bueno y lo malo que tienen la podremos ir dando. Yo sugiero, con mucho respeto y con mucho cariño, compañeros y compañeras, que esa discusión la demos con elementos sólidos que vamos a adquirir a lo largo de este curso, se los garantizo. Bien, podemos dar unas 4 ideas aquí fundamentales ya para empezar a avanzar un poco más sobre lo que son las nociones iniciales de ese sistema, porque había que hacer este contexto. El sistema general de pensiones es principalmente reactivo, ya lo acabé de decir. Solamente se activa cuando ocurre la contingencia. El sistema general de pensiones no es preventivo. El sistema de salud, el sistema de riesgos que no son objeto de este curso, sí son preventivos porque allá se desarrollan actividades para prevenir, ¿cierto? Enfermedades, accidentes, etcétera. Pero en el sistema de pensiones no tenemos prevención porque es que las contingencias, pues por lo menos la de vejez, que es como la que orienta todo el sistema, no es prevenible, ¿cierto? Yo no puedo hacer nada para no llegar a la edad de vejez, ¿sí? Y el sistema no tiene absolutamente ninguna protección, no tiene ninguna prestación que se active sin que la contingencia ocurra. Repito, esta es la idea que más voy a reiterar a lo largo de la charla porque es fundamental que así lo entendamos. ¿Listo? El sistema, al ser un sistema que cubre, exige afiliación, porque solo se cubre a las personas que se afilian. Pero más que la afiliación, pues la afiliación es indispensable, sí o sí, pero más que la afiliación también exige cotizaciones, porque el sistema no es un sistema de financiación netamente pública. El sistema es un sistema de financiación compartida entre el empleador y el trabajador o digamos, directamente por parte del trabajador cuando se trata de un trabajador independiente. ¿Listo? Esas cotizaciones son obligatorias y son obligatorias por la cantidad de ingresos que la persona tenga. Me explico. Por ejemplo, en mi caso, yo soy abogado y como abogado, por ejemplo, le puedo prestar servicios a una organización sindical, puedo llevar mis casos, puedo dictar clases en una universidad, ¿cierto? Digamos que en 2 universidades dicto clases, ¿sí? Y yo mensualmente puedo estar pagando seguridad social por mi universidad 1 como profesor, seguridad social por mi universidad 2 como profesor, seguridad social como independiente por la asesoría que tengo con la organización sindical y seguridad social porque llevé un caso y me entró un ingreso X o, por ejemplo, porque por llevar el caso el cliente me está pagando una mensualidad de honorarios. Entonces, por cada ingreso que tengo me tengo que afiliar. Justo o injusto, esa no es la discusión, porque la discusión es solidaridad. Y desde el punto de vista de la solidaridad, claro que es justo digamos, la exigencia, porque eso que paga una persona que tiene 4 ingresos es lo que le permite a otra persona que no tiene ingresos
cubrirse, así sea de forma precaria, pero por lo menos alguna cobertura alcanza, ¿sí? El sistema garantiza niveles de cobertura, por ejemplo, según haya afiliación y se cumpla o no con la obligación de cotización. Si yo me afilio al sistema de pensiones y nunca cotizo y llego a la edad de vejez, a mí no me van a dar ninguna pensión, por lo menos no el sistema. Ah, es que su empleador nunca le pagó cotizaciones. Eso ya es distinto. Le tocará a él asumir el valor de la pensión, pero el sistema no va a tener nada que ver porque el sistema le dice al afiliado, y ahorita lo vemos en un diagrama que tengo aquí. ¿Usted quiere que lo cubra? Sí, afíliese, pero además de afiliarse, pague la cotización que cuando a usted le ocurra la contingencia, yo le doy su prestación. Así es el diálogo imaginariamente con el sistema. Lo que les decía ahorita, los particulares pueden coadministrar, pero ellos no pueden imponer sus propias reglas. Sin embargo, hay que decirlo, los particulares sí generan una condición distinta frente a los administradores públicos. Hablando del sistema general de pensiones, ¿será que los fondos privados pueden o tienen las mismas condiciones de mercado que tiene Colpensiones? ¿Será que existe libertad de competencia y los fondos privados compiten de tú a tú con Colpensiones? Yo creo que no. Yo creo que la condición de mercado para los fondos privados es mucho más fácil que para Colpensiones, porque Colpensiones no deja de ser una entidad pública. Aquí prendió la cámara nuevamente. No deja de ser una entidad pública que tiene presupuesto público y que tiene unas reglas de operación que le limitan ciertas actuaciones. Yo siempre pongo este ejemplo y lo pongo desde hace más o menos 14 años que empecé a dictar clases en materia de seguridad social. Y lo pongo con universidades porque me resulta muy cercano. Yo he sido docente en muchas universidades de Medellín y en casi todas he visto que en ciertas épocas del año cuando hacen ciertas ferias universitarias, los fondos privados ubican stands, ¿cierto? Puestos para ofrecer sus servicios y entonces regalan agenda, regalan pelota, regalan lapiceros, porque es una estrategia de mercado válida, ¿cierto? Puede ser molesta, pero es válida, eso no está prohibido para ellos tratar de que más personas se afilien a esos fondos. Pero yo en estos mismos 14 años nunca he visto un stand de Colpensiones haciendo lo mismo. El año pasado, curiosamente, vi un stand donde había información a nivel de seguridad social y había información de Colpensiones, ¿cierto? Pero en ese mismo stand yo no vi pelotas, yo no vi agendas, yo no vi lapiceros de Colpensiones, pero sí habían unos pocillos que le estaban regalando a las personas que preguntaban por un fondo pensional X, que no voy a mencionar, ¿cierto? No es que nos tengan que dar pocillos y agendas para que nos afiliemos a Colpensiones, pero eso llama la atención. Y en un país donde yo me atrevería a decir que más del 70% de las personas no conoce los pormenores del sistema, ¿cierto? Que se afilia porque un vecino le dijo, porque vio la propaganda bonita, pues eso puede ser delicado. De hecho, uno de los principales objetivos de espacios como estos es que ustedes, compañeros y compañeras, que son líderes, lideresas sindicales, que tienen una posición, digamos, privilegiada frente al conocimiento en relación con sus compañeros y compañeras, pues puedan ayudar a difundir esa información y generar conciencia y capacidad para que la persona tome una decisión con mayor, digamos, tranquilidad desde el punto de vista jurídico. Bueno, entonces yo creo que libertad de competencia no hay, porque Colpensiones, en mi opinión, no puede competir igual con los fondos privados. Finalmente, y lo repito 3 veces, van a ver que son muchas más. En materia pensional, las prestaciones solamente se activan cuando ocurra la contingencia. Ahorita les pongo uno de los ejemplos que más me preguntan a mí y por el que yo siempre digo, esta es la clave de entender el sistema general de pensiones. Bien, dicho lo que hemos dicho hasta el momento, pues hay que reconocer que la principal financiación del sistema la constituyen los aportes, ¿cierto? Pero hay algo que no nos dicen y que en los fondos privados de pronto es mucho más evidente, pero en Colpensiones también ocurre. Además de las cotizaciones, que son la fuente principal de financiación, los
Los fondos privados y los fondos públicos Colpensiones buscan que el dinero crezca, es decir, buscan rentabilidad. No lo hacen de la misma manera, pero los dos tienen que hacer eso. ¿Por qué? Porque si Colpensiones recibe hoy, por ejemplo, hoy la cotización en pensiones, permítame, yo cojo aquí una calculadora, 1.160.000, con base en el mínimo, por 16%. Hoy la cotización mensual para pensiones de un trabajador es de 185.600 pesos. Eso es mucho dinero, sobre todo para una persona que se gana el mínimo. Obviamente, recuerden que de esta plata el empleador pone una parte, el trabajador otra, cuando se trata de un contrato de trabajo. Pero esos 185.000, por ejemplo, yo le pago a Colpensiones hoy 185.000, si Colpensiones coge esa plata y la mete debajo de un colchón, por decirlo de alguna manera, de aquí a 30 años que yo llegue a mi edad de pensión, pues esa plata va a seguir siendo la misma, 185.000. Y todos sabemos que 185.000 pesos de hoy, ni siquiera en 2024 son lo mismo, ¿cierto? Entonces, ¿qué será de 185.000 pesos del 2023 en el 2053? ¿Sí? Evidentemente, las administradoras tienen que buscar que esa plata crezca y pues lo hacen de formas distintas. Los fondos privados lo hacen a través del mercado de valores, el mercado, digamos, comercial ordinario, si se quiere, pero Colpensiones lo hace a través de inversiones un poco más seguras, como por ejemplo los títulos de deuda pública o los bonos de deuda pública, que es básicamente prestarle plata al Estado para ciertas actividades, porque se supone que el Estado es el deudor más seguro que existe, ¿sí? Se supone que el Estado nunca se va a acabar y siempre va a tener cómo pagar sus deudas, pero lo hacen. Además, el Estado, y por eso es importante cotizar por cada ingreso, a veces subvenciona o financia las coberturas del sistema en lo que se ha denominado el programa de subsidios de aportes a la pensión, PSAP, que durante mucho tiempo administró un consorcio que se llamaba Colombia Mayor y antes de Colombia Mayor se llamaba Prosperar. ¿Sí? No sé si les suena familiar. ¿Qué hacen esos consorcios en los cuales estaba Colpensiones, el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de la Protección Social? Bueno, lo que hace ese consorcio, que ahora lo hace directamente, si mal no estoy, el Departamento Administrativo para la Prosperidad Social, lo que hace esa entidad es administrar recursos para el régimen subsidiado. Y entonces, si una persona cumple ciertas condiciones, pero no se va a alcanzar a pensionar, le ayudan mensualmente para completar su cotización y que de esa forma ajuste las semanas, por lo menos para una pensión equivalente al salario mínimo. No todos lo logran, porque hay personas que ingresan al sistema y no pueden cotizar durante los 10 años, que es más o menos para lo cual está previsto el sistema subsidiado o el régimen subsidiado en este caso, pero por lo menos la persona tiene un apoyo para tratar de completar esas semanas, que al final es lo que va a determinar que una persona se pueda pensionar por vejez o no. Finalmente, hay que decirlo, pues el Estado debe garantizar el correcto funcionamiento del sistema, ¿sí? Y por eso, cuando las entidades del Sistema General de Pensiones, así sean públicas, violan derechos, a ellas, así sean públicos, perdón, así sean privadas, perdón, privadas, las investiga la superintendencia, las puede investigar el Ministerio del Trabajo, ¿sí? Porque son entidades privadas, pero que están sometidas al control del Estado por estar prestando el servicio público de seguridad social. Bien, este es el diagrama que les decía. Repito, esta presentación es para ustedes la van a tener, no tienen que tomar nota, que así como la están viendo, se las voy a compartir. El primer paso es la afiliación. Vamos a suponer que este es el sistema y el sistema le dice a las personas, ¿usted quiere que lo cubra? Sí, entonces afíliese. Cuando usted se afilia, usted va a tener que pagar una cotización. Y esa cotización es un pago periódico que equivale al 12% de su ingreso o del ingreso base de cotización y se paga de forma mensual. Si usted se afilia y paga la cotización, usted va a tener una cobertura. ¿Qué es la cobertura? Es una protección en caso de que le ocurra algo. Para el caso de pensiones, ya dijimos, son tres posibilidades: vejez, invalidez y muerte, nada más.
Ya te doy la palabra, Vladimir. Y finalmente, pues si usted se afilia, cotiza, tiene cobertura, y en el momento en el que le ocurra la contingencia, se activa la prestación de que se trate. Llámese pensión, de vejez, de invalidez de sobrevivientes, llámese auxilio funerario o llámese indemnización sustitutiva o devolución de saldos. Contame, Vladimir. Hola, no, Francisco, buenas noches. No, simplemente es una pequeña precisión. Usted manifestó que el tema del aporte era el 12 y para pensiones el 16. Sí, señor, tiene toda la razón, pero hagamos esa corrección. Sí, es que es el 12 lo que aporta el empleador. Me dejé llevar por un pequeño error. Es el 16%, entonces el 12 es el de salud y de hecho es el 12.5. 160 por 16%. Ah, bueno, sin embargo dije 12, pero la multiplicación sí la hice bien, sí son 185.600 pesos. Pero muchísimas gracias, Vladimir, por la corrección, era fundamental hacerla. Bueno, entonces básicamente esa es la estructura, para que no nos digamos mentiras, compañeros y compañeras. Si yo no me afilio o si yo dejo de pagar coberturas, me dejan de pagar prestaciones. Así es. Funcionamos con ese tipo de modelo y eso es así, tanto en el RAIS como en el régimen de prima media o en el régimen de colpensiones. Lo que pasa es que en el RAIS hay una cuestión que puede variar un poco esa situación cuando el capital está completo, pero de eso hablamos luego. A propósito, no busco, creo que aquí hay personas que ya han estado en cursos anteriormente conmigo, yo trato de aclararlo siempre, no busco hacerle apología ni mucho menos propaganda a los fondos privados, ¿cierto? Pero hay que conocerlos y para conocerlos hay que entrar sin prejuicios a hablar de ellos. Al final concluirán seguramente, como casi siempre pasa, que los fondos privados no son la mejor solución para la gran mayoría de personas, ¿sí? Porque tienen unas implicaciones que no se acomodan a la forma de ser nuestra como sociedad colombiana. Pero, ¿qué pasó? Pero hay que conocerlos porque digamos que comparativamente pueden tener unas ventajas en casos muy puntuales. Bueno, retomo. Las contingencias, de lo que hemos hablado tanto rato, pues es necesario definirlas, son situaciones que pueden ocurrir o no. En materia pensional, digamos que es por lo menos la vejez y la muerte siempre van a ocurrir. No sabemos cuándo, por lo menos la muerte, y la vejez, pues es algo que sí se sabe que va a ocurrir, pero es, si se quiere, eventual, porque pues muchas personas no llegan a la edad de vejez porque fallecen antes de ello. La invalidez sí es una situación completamente aleatoria que le puede ocurrir a la persona porque tiene un accidente o una enfermedad no profesionales, aquí no hablamos ni de accidente de trabajo ni enfermedad profesional, y a raíz de ello pierde el 50% o más de su capacidad laboral. Algunas contingencias pueden ser más graves que otras y eso se ve especialmente en la pensión de invalidez. ¿Por qué? Porque cuando la invalidez tiene un porcentaje o tiene otro, pues el monto de la pensión puede llegar a ser un poquito mayor. Cuando la invalidez está entre el 50 y menos del 66%, el monto de la pensión empieza siendo menor que cuando la invalidez es del 66% o más, porque se supone que a mayor invalidez, eso era lo que se llamaba antes la gran invalidez, pues la persona queda un poquitico más desvalida, más desprotegida, porque se le hace más difícil hacer muchas más actividades, ¿sí? Bien. Finalmente, y esta es la cuarta repetición, el último parrafito de la presentación, pero créanme que esto vale la pena que lo entendamos así. Excúsenme un momento que voy a desconectar algo acá. Si la contingencia ocurre, generalmente, me voy a devolver. Si miren que me fui ahorita del 1 al 4. Me afilio, cotizo, me cubren, hay prestaciones, ahora me devuelvo. Si existe la contingencia y yo cotizaba y estaba afiliado, pues entonces me van a dar la prestación, ¿sí? Si existe la contingencia, o sea, si ocurre lo que me están protegiendo
pero yo no tenía cotizado todo el tiempo que me exige la ley, pues me van a dar una prestación. No va a ser la pensión, pero me van a dar una prestación. Pero si no ocurre la contingencia, así yo tenga el tiempo que se necesita para la prestación, el sistema nunca se va a activar porque el sistema es reactivo, solo se activa cuando hay contingencia. ¿Por qué hago tanta insistencia con esto? Miren, una de las preguntas más comunes que le hacen a uno en la oficina, y cuando digo a uno es generalmente a mí y a mis colegas que nos dedicamos a asesorar en seguridad social, es esta. Doctor, doctora, abogado, abogada, mire, es que yo tengo 1.600 semanas cotizadas, pero apenas tengo 48 años. Como yo ya coticé y soy hombre o mujer, indistintamente en ese caso, porque 48 está muy lejos de la edad. Como yo ya coticé el tiempo que se necesita, es más, coticé 300 semanas más, yo necesito que me den mi pensión antes, ¿cierto? Y la respuesta tiene que ser esta. La pensión por vejez solamente se activa cuando usted llegue a la vejez, y la vejez es 62 años si es hombre, 57 si es mujer. Es decir, las coberturas del sistema no se activan porque usted tenga el tiempo que se necesita, jamás. Y en ese mismo sentido, las personas suelen decir, es que a un compañero de trabajo, es que a un vecino mío, es que a un familiar mío, es que a una persona que yo conozco, sí le dieron la pensión anticipada. Y no, es imposible. Por lo menos no en las condiciones que se están planteando. Ah, es que le dieron la pensión a los 48 años porque estaba inválido o inválida, claro, eso es una pensión distinta, pero le ocurrió la contingencia. O es que le dieron una pensión de estas especiales, porque hay dos pensiones especiales en el régimen de prima media que son extensibles al RAIS, que verán ustedes en las próximas 2 semanas. ¿Le dieron a esas dos pensiones especiales? Bueno, pero fue por eso, porque le ocurrió la contingencia en los términos especiales que trae la norma, no porque tenía las semanas y ya. Al que tiene las semanas y ya, nunca le van a dar una prestación hasta tanto la contingencia no ocurra. Vladimir, ¿tenés la mano levantada o se te quedó levantada de ahorita? No, Francisco, se quedó levantada, qué pena. Creo que ya. Tranquilo, no hay problema. Bien. ¿Cuáles son las prestaciones del sistema? Esto es lo que ustedes van a analizar en los próximos 4 módulos, es decir, en el 2, en el 3, en el 4 y en el 5. Las pensiones son pensión de vejez, pensión de invalidez, pensión de sobrevivencia. En estos dos últimos casos hablamos de origen común porque no nos referimos a lo que ocurra cuando haya accidentes de trabajo o enfermedades laborales. Eso lo cubre el sistema de riesgos. ¿Listo? La pensión de vejez, ustedes notarán, tiene unos asteriscos al final y esto es para resaltar que la diferencia entre el régimen de prima media, es decir, Colpensiones, y el régimen de ahorro individual, es decir, los fondos privados, es única y exclusivamente frente a la pensión de vejez. Es más, el módulo 2, que comenzó el día de hoy, se refiere a la pensión de vejez en el régimen de prima media. Y el módulo 3, que comenzará la próxima semana, se referirá a la pensión de vejez en el régimen de ahorro individual. Ahí hay que diferenciar porque las reglas son absolutamente diferentes. Pero tratándose de invalidez, tratándose de sobrevivencia, tratándose de la prestación subsidiaria, que es la que está en el 4º renglón, o tratándose del auxilio funerario, los dos regímenes funcionan absolutamente iguales, no hay diferencia que amerite separar eso en módulos distintos. ¿Listo? Además, la pensión de vejez tiene también algunos casos especiales que el legislador ha contemplado. Por ejemplo, la pensión de vejez por deficiencia. La persona que tiene 55 años de edad, siendo hombre o mujer, que tiene 1.000 semanas cotizadas y que tiene una deficiencia igual o superior al 50%, se puede pensionar. Porque al tener esa deficiencia, le pueden habilitar, digamos, si se quiere, la edad un poco antes. ¿Listo? ¿Qué es deficiencia? Lo vamos a ver cuando hablemos de invalidez, pero les cuento. La deficiencia es la afectación que se presenta en los órganos, en los sistemas del cuerpo, ¿sí?
Y la deficiencia es uno de los tres componentes del concepto de capacidad laboral. La capacidad laboral de una persona se mide, más bien la pérdida, se mide en relación con la deficiencia, o sea, lo que le pasa al cuerpo, en relación con la discapacidad, cómo esa deficiencia afecta lo que la persona habitualmente hace y con relación a la minusvalía, que es cómo esa persona que tiene esa deficiencia y que tiene esa discapacidad ve afectaciones en su vida personal, familiar, social, etcétera. Así es como se hace la valoración de la pérdida de la capacidad laboral. Entonces, la deficiencia puede ser hasta de 50 puntos. Y si ustedes han visto una calificación de pérdida, eso siempre viene con numeritos. Si alguien tiene una deficiencia, no importa el global de la calificación, una deficiencia del 25.1% o más, porque es el 50% de la deficiencia, y si puede ser 50, entonces 25 es la mitad. Tiene una deficiencia del 30%, una discapacidad del 8 y una minusvalía del 4, eso da 42, la persona no es inválida, pero la persona sí tiene la mitad de la deficiencia y podría, si tiene 55 años y 1000 semanas, acceder a esta pensión especial, que son cosas pues que veremos más adelante. Bien. Cada una de estas prestaciones orienta el discurso en este tipo de temas. ¿Por qué? Porque es que el sistema reactivo, el sistema se creó para ofrecer esto. Y entonces, si entendemos cómo se ingresa y se permanece en él, pues nos enfocamos a ver cuáles son los requisitos para acceder a las prestaciones y entendemos la seguridad social en pensiones en Colombia. Esto aplicable a lo que tenemos hoy y a lo que tendremos en un futuro, si la reforma pasa, y en general, cuando hayan reformas a futuro, siempre va a ser lo mismo. Por eso la invitación es que aprendamos a analizar esto desde esta perspectiva y siempre entenderemos el sistema de pensiones que tengamos vigente en el Estado colombiano. Bueno, ¿claros hasta ahí? ¿Vamos bien? Bien, bien. Listo. Vamos a hablar aquí ya esto es, digamos, un poco del abrebocas de lo que se va a ver a futuro, de las próximas 2 semanas, y es lo que tiene que ver con esa diferenciación que, repito, se da en materia de pensión de vejez. Nosotros tenemos 2 regímenes pensionales, 2. El régimen de prima media con prestación definida, que es lo que se conoce como el régimen público, y el régimen de ahorro individual con solidaridad, RAIS, con S, de solidaridad, que es lo que se conoce como los fondos privados. Esos 2 regímenes no son más que 2 maneras de regular la ley, la forma de financiar y conceder o reconocer la pensión de vejez, porque repito, para invalidez y sobrevivencia no hay diferencia alguna. En ambos regímenes hay cotización, porque el esquema que les mostré hace un momentico siempre se repite, esto es común a todo el sistema. En ambos regímenes hay cotización y en ambos regímenes las entidades administradoras tienen que tratar de que esa cotización crezca con el tiempo, porque si dejamos eso estático, pues no vamos a tener con qué financiar la pensión. Es más, bueno, que noto que no, cierto que ustedes no están viendo rayitas de colores en la presentación. Si yo hago así no queda nada rayado. No, no se ven rayas. Es que no sé qué pasa con la presentación, pero no me está dejando. De hecho, hay una... Ahora sí, ya aparecieron. Miren, hay una imagen que se hace desde el punto de vista de economía y es más o menos así. Ustedes me van a excusar lo antitécnico. Vamos a suponer que una persona empieza a cotizar en este punto, ¿cierto? Y bueno, hay 2 momentos importantes. Se va a pensionar en este otro y digamos que va a fallecer en este otro. ¿Listo? Las cotizaciones que la persona va haciendo, en principio, serían así. Es decir, iguales. Pues porque a pesar de que el salario suba, el porcentaje sigue siendo el 16 y muy seguramente así se va a mantener por unos años más. Pero entonces,
Resulta que si las cotizaciones fueran todas iguales, en realidad nunca sería posible financiar esa pensión. Entonces, ¿qué es lo que deben buscar las administradoras del sistema? Lo que deben buscar las administradoras del sistema es que, a pesar de que esa cotización sea igual, ¿sí?, el comportamiento financiero de las mismas permita hacer esta curva, ¿sí? De modo que la primer cotización que se hizo haya crecido tanto que al final las cotizaciones en conjunto sumen una gran cantidad de dinero, que es lo que va a permitir que esta persona se pensione y empiece a disfrutar eso que con tanto esfuerzo ahorró, ¿cierto? Pero al mismo tiempo se estima que a la par que esa persona va gastando lo que ahorró, pues esos recursos se van a ir agotando. Entonces se produce como esa especie de rombo, si se quiere, en el que lo que debería pasar es que en el punto más ancho, donde estos dos puntos se distancian más, es donde más dinero debería haber, ¿cierto? Sí, ¿qué significamos con la cruz? Pues con el fallecimiento de la persona, al margen de cualquier consideración religiosa, aclaro. Lo que significamos ahí es que todos tenemos una vida probable, de eso vamos a hablar también ahorita, todos tenemos una vida probable que está medida, ¿cierto? Hoy la vida probable de las mujeres en Colombia son 82 años, en ciudades con condiciones más o menos como las que tienen las ciudades colombianas. Y la expectativa de vida de los hombres es de 78. Entonces, así se mide esto. Se supone que usted trabaja, pues normalmente, y aquí tampoco quiero pues desanimar a nadie, ni más faltaba, pero usted trabaja normalmente 40 años, ¿cierto? Normalmente, es como lo que se espera de lo que hay hoy en día. Pero eso que ahorró en 40 años, usted se lo va a gastar en veintitantos, ¿cierto? Si es mujer, de los 57 a los 82 hay 25. Si es hombre, de los 62 a los 78, pues hay 16, ¿cierto? Entonces, es más o menos la curva que se espera para poder que la pensión sea financiable. Y todo esto para decirles lo siguiente: esto no sería posible si las entidades no buscaran que el dinero crezca. Aún Colpensiones hace inversiones y eso es muy importante tenerlo presente. Listo. Además, las entidades administradoras aseguran las contingencias, ¿sí? Cuando yo dicto el módulo de seguridad social, siempre pregunto al comienzo: ¿la seguridad social en Colombia es un modelo de seguros? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque cuando usted va a comprar un seguro, a usted la aseguradora le puede decir: yo le aseguro esto, pero en estas condiciones, ¿cierto? Por ejemplo, usted va a comprar un seguro de vida y la aseguradora le puede decir: Pedro Pérez, yo a usted le aseguro su vida siempre y cuando usted no muera de una enfermedad congénita, siempre y cuando usted no muera, por ejemplo, por una condición de salud que pudo prever. Usted es diabético, si muere de diabetes no le pago, porque usted se tiene que cuidar de eso, ¿cierto? Las aseguradoras pueden hacer eso. En seguridad social no. Colpensiones no me puede decir a mí: vea, lo pensiono por vejez si usted llega bonito a los 62 años, o si usted llega delgado, o si usted llega así. No, que cumplí la edad, págueme, punto. Las condiciones las puso el legislador, no las ponen las administradoras. Y pues también hay que decirlo para que ustedes lo comprendan bien, pues en ambos regímenes las administradoras tienen un porcentaje de administración. Y de hecho, es el mismo porcentaje. Colpensiones y los fondos privados, el 3% de lo que se cotiza lo destinan a administración y a otra cosa que ya vamos a ver, que se llama el seguro previsional. ¿Listo? Bien. Existen formas de subsidio. La primera se llama el PSAP, que es el Programa de Subsidio de Aporte a la Pensión, que es básicamente lo que antes hacía Prosperar, Colombia Mayor, y que hoy hace el Departamento Administrativo de la Prosperidad Social. Creo que es ese. Y básicamente lo que busca es financiar la posibilidad de que ciertas personas que siempre fueron excluidas del sistema se pensionen. La norma nos habla
D, personas independientes o desempleados que no logran pensionarse por sus propios medios, madres sustitutas, personas en condición de discapacidad, ediles mayores de 40 años. Los ediles son las personas que hacen parte de las juntas de acción comunal o de las juntas administradoras locales en ciudades como Bogotá. Las personas mayores de 40 años y los concejales que pertenezcan a los municipios de categoría 4, 5 y 6. No sé si ustedes lo saben, pero primero, los concejales son, entre comillas, servidores públicos marginados. Lo digo con todo respeto, porque a ellos no les aplica el régimen del servidor público en materia salarial. Y de hecho, antes del 2002, ni siquiera los tenían que afiliar a Seguridad Social. Ahora sí, hoy los afilia directamente el municipio o el distrito al cual ellos prestan su servicio como concejales, ¿sí? Pero en los municipios de categoría 4, 5 y 6, como los ingresos que pueden percibir los concejales por asistir a todas las sesiones son tan bajos, creo que en un municipio de categoría 6, excúsenme si es impreciso, pero creo que en un municipio de categoría 6, aún asistiendo a todas las sesiones, un concejal no alcanza a devengar ni siquiera medio salario mínimo mensual, o sea, ni siquiera 580,000, creo que es un poquito menos que eso. Entonces a ellos hay que protegerlos, así suene como que el concejal es una persona pues que tiene capacidad, no necesariamente. Estos subsidios se pagan con una de las subcuentas que tiene el Fondo de Solidaridad Pensional, que se llama la subcuenta de solidaridad. La otra subcuenta del Fondo de Solidaridad lo que hace es financiar el programa de subsidio a la vejez para exmadres comunitarias, exmadres sustitutas, y el programa Colombia Mayor, que lo que hace es que da un beneficio económico, lo que se llama los BEPS, beneficio económico periódico, a ciertas personas que están en condición de vulnerabilidad. ¿Sí? Puede que ustedes conozcan personas que reciben un subsidio mensual o bimestral, más bien, que es como de 200,000 pesos cada 2 meses, que hacen parte del programa Colombia Mayor, por ejemplo. Eso se paga de ahí. Todo esto hace parte también del Sistema General de Pensiones y, de hecho, esto vendría siendo una de las cosas que quedaría condensada en uno de los pilares que se propuso en la reforma. Ahora, adentrándonos un poco más en la diferenciación entre los regímenes pensionales, hay que decir dos cosas. ¿Cuál es la principal diferencia entre el régimen público de Colpensiones y el régimen privado de los fondos? ¿Sí? Jurídicamente hablando, no estamos entrando todavía en consideraciones ni políticas, ni podríamos decir económicos, sociales de cada uno, pero en términos jurídicos la principal diferencia es en Colpensiones, el régimen lo que me va a mirar a mí es paso del tiempo, semanas cotizadas, antigüedad de la cotización. Mientras que en el fondo privado a mí me van a mirar o me van a medir la acumulación del capital, ¿sí? Por eso en el fondo privado, por ejemplo, es muy importante que yo ahorre y que ahorre bastante. Ya ahorita lo dijimos, la cotización en pensiones es de 185,600 pesos en 2023. Al régimen privado no le alcanza esa plata. Si yo me quiero pensionar bien en el fondo privado, yo debería estar ahorrando mucho más que esos 185,600. Y por eso ese fondo permite ahorros voluntarios adicionales, ¿sí? Pero bueno. El régimen de ahorro individual, sin embargo, tiene algo que se llama la garantía de pensión mínima. Y esto es como si tuviera un régimen de prima media metido en él. ¿Qué pasa? Las personas que no alcanzan a reunir el capital que se necesita para la pensión, de eso hablamos ahorita, pero no hay cifras exactas. Si tienen 1,150 semanas cotizadas, 62 años si son hombres, 57 años si son mujeres, se pueden pensionar con un salario mínimo y el sistema les garantiza esa pensión por vida, vitalicia, ¿sí? Eso es una ventaja para algunas personas, pero eso también resulta siendo una desventaja para otras. Es un análisis súper complejo porque puedo tener a dos personas en condiciones similares y la respuesta para ambos ser totalmente distinta.
¿sí? Pero es algo que podemos hacer a medida que conocemos un poco más estas disposiciones. Repito, esta diferenciación, edad, tiempo versus capital, solamente es para la pensión de vejez, porque tratándose de invalidez y tratándose de sobrevivencia, las reglas son las mismas, no hay diferencia. Bien. En el régimen de prima media, y discúlpenme, pero esto me lo toman como con mucha calma. El régimen de prima media se llama régimen de prima media con prestación definida, porque es un régimen conservador en la inversión y es un régimen que le permite al afiliado conocer anticipadamente cómo va a ser su pensión. Sí, si usted tiene 24 años, 30, 40, todavía está lejos de su edad de pensión, yo le puedo decir desde ya más o menos cómo va a ser su pensión, porque los factores están predefinidos, por eso se llama prima media con prestación definida. Obviamente, esto hay que entenderlo. Yo a usted no le podré decir jamás su pensión en el 2040 y tantos o en el 2060 y tantos va a ser de tanta plata. Eso es imposible, porque yo no soy capaz de decirle a futuro cómo se va a depreciar o no el peso colombiano. Ni siquiera soy capaz de decirle si se va a seguir llamando peso colombiano en 40 años. Pero sí le puedo decir, si usted sigue con esta tendencia de cotización, cuando llegue a tal edad, usted se va a pensionar con tanto por ciento del ingreso base de liquidación que tenga en ese momento. Y eso sí es mucho decir. ¿Listo? Les digo que me tomen esto con cuidado porque de hecho, en el módulo que vamos a comenzar, pues que ya comenzamos hoy, hay algunos ejercicios, hay un video instructivo de cómo se aplica esa tasa, es fácil. Es una fórmula muy sencilla de aplicar. Y no la vamos a explicar acá porque yo sé que con el módulo la podemos ver, pero en la clase siguiente, si hace falta, resolvemos cualquier dudita que haya ahí. Es más, no quería decirlo, pero lo voy a mencionar. La actividad evaluativa de este módulo tiene que ver con esto. ¿Listo? En cambio, en el régimen de ahorro individual, yo no puedo decirle a una persona previamente con cuánto se va a pensionar. ¿Por qué? Porque en el régimen de ahorro individual, la pensión solamente se puede calcular atendiendo a 4 factores. Listo. Y hago esta claridad. Cuando en el régimen de ahorro individual hay 2 tipos de pensiones de vejez. La pensión por ahorro, que es la que verdaderamente justifica el sistema, pues o para eso fue que se creó, y la garantía de pensión mínima. La garantía de pensión mínima funciona muy parecido a Colpensiones. Entonces ahí, pues, edad y tiempo. 62 años o 57 y 1.150 semanas cotizadas, si no alcanzo el capital. La pensión por ahorro se logra cuando se alcanza un capital determinado. ¿Listo? Sobre esto hay muchos mitos. Yo no sé si a ustedes les han dicho algo. Hay quienes dicen que una persona para pensionarse a los 60 años necesita 300 millones de pesos. A veces sí, a veces es el doble. Eso es muy relativo. ¿Por qué? Porque para saber qué plata se necesita para pagar la pensión, tenemos que conjugar estas 4 cosas. Primero, la edad en la que la persona se quiere pensionar. En el régimen de ahorro individual no hay edad de pensión para la pensión por ahorro. Yo me puedo pensionar a mis 30 años en el régimen de ahorro individual por ahorro, sí, pero me van a exigir muchísimo más dinero que si me pensiono a los 60. 2, la expectativa de vida. Ahorita decíamos, los hombres en Colombia tienen una expectativa de 78 años, las mujeres una expectativa de 82. No lo digo yo, no es lo que a mí me parezca. Lo dice la resolución 1555 del 2010 de la Superintendencia Financiera, que a propósito no la han actualizado aún. Eso generalmente lo actualizan cada 10 años, pero esa todavía no la han actualizado. 3, los posibles sobrevivientes del pensionado. Si yo tengo 60 años y estoy casado con una mujer o convivo con una mujer que tiene 20 y tenemos un hijo, si yo me muero a los 78, a ella le van a tener que seguir dando la pensión hasta que ella tenga 82, ¿cierto?
Entonces, la pensión que me van a dar a mí tiene una expectativa de duración de 62 años. A mí en esas condiciones me van a exigir muchísima más plata que a un hombre de 60 años que es soltero o que está casado con una mujer o que convive con una mujer que tiene su misma edad o una edad muy similar, ¿sí? Y cuatro, que es donde fallamos todos en los cálculos, y digo fallamos porque pues, el mercado es absolutamente impredecible, la rentabilidad de mercado, ¿cierto? ¿Qué pasa? Que a mí en el RAIS me dicen, veamos, es muy complejo. Si alguno de ustedes sabe de matemática financiera, esta fórmula se llama la fórmula de cálculo de valor futuro, pero es supremamente difícil y uno tiene que especular sí o sí. Puede que a mí el RAIS me diga, usted tiene 60 años, listo, para pensionarse ya, en sus condiciones, usted necesita 400 millones de pesos, listo, los tengo. Pero el RAIS me va a decir, ojo, esos 400 millones de pesos son la plata para que usted mantenga su pensión si es que el mercado se comporta de esta forma. Porque si el mercado se va a pique, como acabó de pasar tras la pandemia, como pasó en el año 2008, como ha pasado muchas veces, pues la plata no va a crecer lo que se necesita y entonces usted va a tener que cambiar la modalidad de pensión. De eso sí hablamos más adelante, ¿listo? Porque aquí está lo otro. En el RAIS existen varias modalidades de pensión que básicamente se diferencian de quién tiene la plata. ¿La tiene la administradora, pues ella la que está pagando, o paga una aseguradora? A eso se reduce la diferencia, son siete modalidades de pensión. Digamos que en el material de estudio están explicadas, pero la diferencia no deja de ser esa que les acabo de mencionar. Bien, aquí está un poquito explicada la fórmula. Excúsenme, yo me voy a saltar esta diapositiva porque esta diapositiva explica algo que ustedes van a ver y si nos metemos con la fórmula que es muy sencilla, traten de verla sin ningún prejuicio para que la comprendan con facilidad. Si me pongo a avanzarla ahorita, de pronto los enredo y no quiero eso. Las modalidades de pensión, también digamos que aquí voy a pasar rápido, pero sí les voy a mencionar esto porque para que lo tengan en mente cuando revisemos el módulo 3. En las modalidades de pensión sí va a ser muy importante, si la persona fallece, saber quién tenía la plata. A ver, cuando yo me pensiono en el fondo privado, el fondo me dice, por decir cualquier cosa, usted necesita 400 millones para pensionarse en estas condiciones, listo, los tengo. Me pensiono, bueno, a propósito, no son 400 millones en el bolsillo, es que las cotizaciones de toda la vida, más mis ahorros voluntarios, más los rendimientos, hayan sumado 400. Entonces los tengo, bueno, me empiezo a pensionar. Si yo fallezco, estando ya pensionado, y era la administradora la que me pagaba esa plata, la pensión, lo que quede ahí, digamos, va a seguir financiando la pensión de sobrevivientes, pero si no hay sobrevivientes, porque yo no era casado, ni tenía compañero ni compañera permanente, ni tenía hijos, ¿cierto? Mis padres no están, en fin, esa pensión la pueden heredar, por ejemplo, los sobrinos, por ejemplo, mis hermanos, ¿cierto? Pero eso solo pasa cuando la plata todavía está en manos de la administradora, porque la otra posibilidad es que yo llegue al momento de la pensión y la administradora me diga, vea, usted con estos 400 millones se puede pensionar así, pero si usted quiere, puede comprar una renta vitalicia con una aseguradora y a partir de este momento la aseguradora le va a pagar su pensión con independencia de lo que pase en el mercado, porque el análisis de mercado lo hace la administradora de fondo de pensiones, no lo hace la aseguradora. La aseguradora me dice a mí, vea, con 400 millones le garantizo una renta vitalicia de tanto, y eso es así por toda la vida. Si yo vivo mucho, si el mercado fluctúa negativamente, la aseguradora pierde. Pero si yo vivo poquito o el mercado fluctúa positivamente, la aseguradora va a ganar. Y créanme cuando les digo que muy poquitas veces las aseguradoras pierden, porque el mercado de seguros es un mercado que está diseñado para que las aseguradoras siempre ganen, si no, no funcionaría. ¿Listo? Bien. ¿Qué pasa entonces en materia de invalidez y sobrevivencia? Ya estamos finalizando la presentación.
Básicamente, tratándose del régimen de ahorro individual y del régimen público, del régimen de Colpensiones, no hay diferencia. En ambos casos se necesita que ocurra la contingencia y que hayan unas semanas cotizadas antes de que la contingencia ocurra. Por ejemplo, en el caso de sobrevivencia, se necesita que fallezca un afiliado pensionado y si se trata de un afiliado, que ese afiliado haya cotizado 50 semanas en los 3 años anteriores al fallecimiento. Ya, si esa condición se da y hay beneficiarios, surge la pensión de sobrevivencia. ¿Listo? Ahora, puede pasar, y lo van a ver, que la ley le exija 25 semanas en vez de 50. Eso es verdad. Hay unas subreglas ahí que no son complejas de analizar. Cuando fallece el pensionado, simplemente la pensión que él venía recibiendo se le pasa a los beneficiarios. Ahí ya no se exigen semanas de cotización porque la persona ya estaba pensionada. Entonces ahí hablamos de una sustitución pensional. Le pasamos la pensión del que la recibía a sus beneficiarios. La pensión, esa solo se sustituye una vez. Si ya el beneficiario fallece, ya no se le vuelve a pasar a otro porque así no funciona el tema. Eso ya es objeto del módulo 5. ¿Listo? En el RAIS y en el régimen de prima media, la invalidez y la sobrevivencia se protegen exactamente igual. No hay diferencia y es mentira, no es verdad, que es que en el RAIS a mí me pagan la pensión de invalidez o sobrevivencia hasta que la plata alcance. No es verdad. Si hay una cosa, eso sí hay que decirlo, ya se las explico. Si hay una cosa que es muy grave, y eso sí sería verdad. Pero ¿por qué no es verdad que se acaba la plata? Porque las administradoras del sistema, con ese 3% que sacan para pensión y demás, pagan algo que se llama el seguro previsional. El seguro previsional es como un reaseguro, por aquí lo tenía, un reaseguro, aquí está, pagan un reaseguro para que en caso de que la persona tenga poquito tiempo cotizado o tenga poquita plata ahorrada, escúchenme la expresión tan simplista, y le ocurra la invalidez o la muerte, pues las administradoras no tengan que sacar de sus propios recursos para pagar esa pensión, sino que lo pague una aseguradora reaseguradora. Y eso lo hace tanto Colpensiones como el fondo privado. Entonces no es verdad que la plata se acabe y la pensión se pierde, no. Pero ¿qué sí puede pasar? Puede pasar que yo me pensione por invalidez en el fondo privado, habiendo cotizado muy poquito. Y entonces vamos a suponer que cuando me pensioné tenía 10 millones de pesos ahorrados. Llevaba 3, 4 años trabajando. Estuve inválido 20 años más. Entonces, después de 30 años de haberme afiliado, me rehabilito de la invalidez. Así se dice técnicamente. Digo, me recupero. Ya tengo una pérdida del 40%. Tengo que empezar a trabajar nuevamente. En el RAIS, todo ese tiempo que estuve pensionado no me va a contar como plata, porque yo no estuve ingresándole plata al sistema. ¿Me puede contar como tiempo para la garantía de pensión mínima? Hay una discusión, pero digamos que puede que sí, pero no me sirve como plata. Entonces, si yo estoy en ese caso, yo no me voy a poder pensionar por ahorro, muy difícil. Mientras que en Colpensiones, si yo estuve pensionado 20 años por invalidez y tengo que volver a trabajar y a cotizar, ese tiempo que estuve pensionado me cuenta como semanas para efectos de una pensión, entonces no me vería tan afectado como si lo va a hacer la persona en el RAIS, en ese caso puntual. ¿Listo? ¿Hay alguna duda o inquietud hasta este punto? Francisco, una pregunta respecto a lo último que mencionó en el RAIS en cuanto a la persona que está, digamos, en condición de invalidez y se recupera. Eh, Usted dice que se coloca en riesgo la pensión de vejez porque no hubo aportes a la cuenta de ahorro individual. Sí, pero la Pero pensión de vejez por ahorro, o sea, la que se alcanza por acumular sí, dinero. por eso, o sea, que en ese caso se podría perder el derecho o podría aplicar al fondo de garantía mínima para que se active cuando cumpla la Podría, licencia de sueldo. podría aplicar a la garantía de pensión mínima porque es muy probable, o sea, esos 20 años que le van a faltar a la persona se van a notar
se van a sentir en la cantidad de dinero que la persona va a tener acumulada al Ah, final. pero en esos 30, en esos 20 años que él simplemente lo que hizo fue devengar y no cotizar, o sea, quedaría con los primeros 10 años de cotización nomás, le tocaría cotizar otros más o menos otros 10 años o 12 años. Depende, porque cuando usted accede a la pensión de invalidez en el régimen de prima media, usted puede escoger renta vitalicia y entonces la plata pasa a manos de la aseguradora, ¿sí? Obviamente, en ese caso, la aseguradora sí tiene que prever qué ocurre si la persona se rehabilita y la plata probablemente, bueno, pueden haber devoluciones, eso sí tiene un manejo bastante detallado y muy complejo, pero puede que sí, puede que la plata se mantenga. Lo que pasa es que 10 millones, vamos a decir, de que se recogieron entre el 2000 y el 2003, esos 10 millones no, si siguen siendo 10 millones en el 2030 y pico, no van a servir para lo mismo, ¿cierto? No me van a garantizar la rentabilidad de ese dinero porque ese dinero de alguna manera estuvo quieto para financiar la pensión de invalidez. Sí, pero entonces tampoco durante esos 20 años que esa persona devengó pensión de invalidez, no hubo cotización al sistema, o sea que esa persona si se invalidó joven, pues va a tener un número de semanas muy pequeña y seguramente no va a alcanzar ni siquiera las 1.150 para activar el fondo de garantía mínima, ¿sí? Puede pasar y hay una discusión con eso. ¿Por qué? Porque hay una norma de Colpensiones que dice que, y se me escapa en ese momento el decreto, no lo tengo pues como a la mano, ni recuerdo el número pues, pero recuerdo lo que dice. El tiempo que la persona tiene de pensión de invalidez es computable como tiempo cotizado al sistema si la persona después tiene que pensionarse por vejez. Entonces esa norma es propia del régimen de prima media. Hay una discusión porque frente a los fondos privados no existe una norma tal, pero muchos dicen que llegado el caso eso hay que aplicarlo por analogía. Yo creo que sí, porque así lo ha hecho la Corte. La Corte ha igualado a los que están en fondos privados en muchas cosas que no están reguladas para el fondo privado. Entonces, esa sería pues como una de las soluciones. Sin embargo, si hay un problema de desfinanciación que no se ve en el régimen de prima media. Vale, gracias, Francisco, muy amable. Con gusto. Claudia, contame. Hola Francisco, buena tarde o buenas noches ya. Buenas Es noches. que hay un mito, existe un mito, digamos que con los fondos de pensiones privadas, en donde dicen que como uno se pensiona es por ahorro, ¿cierto? Pues individual, normalmente con lo que uno logre aportar o ahorrar durante el tiempo que uno va aportando al fondo. Si supongamos que la expectativa de vida en el caso de las mujeres es de 82, si no estoy mal, te escuché, y de hombres a los 78, ¿qué pasa si la persona vive más del tiempo esperado por el fondo o por el Estado como tal? O sea, ese ahorro, ¿qué pasa? Muy buena la pregunta, Claudia. Mira, no es que, a ver, el régimen de ahorro individual está diseñado para que la pensión por ahorro igual se garantice si la plata está en riesgo. Permíteme, yo les hago otro dibujito acá, ustedes me van a excusar pues como la gráfica. Miren, vamos a suponer que la persona se pensiona teniendo un capital X, ¿cierto? Este es el capital con el que la persona se pensionó. Y la persona cada año, porque esto se calcula anualmente, cada año va viendo cómo ese capital se disminuye, ¿sí? Digamos que eso es lo normal, pero es que también cada año la persona pues va acercándose más a su expectativa de vida. Esto solamente funciona cuando la administradora te paga la pensión, es decir, cuando eliges retiro programado con renta diferida, retiro programado con renta vitalicia diferida, que los nombres son muy enredados, pero se reducen solo a esto. Entonces, cuando el fondo te está pagando la pensión, cuando se hace la elección de esto que se llama retiro programado, el fondo anticipadamente, aquí, antes de empezarte a pagar, te exige que le digas si el dinero pasa la barrera en el que la financiación de la pensión se pone en riesgo, ¿a qué aseguradora vamos a pasar la pensión? Entonces, lo que ocurre en la práctica es que si el dinero va bajando, y yo me pasé de la expectativa de vida y llegó un punto en el que quedé en el límite, ¿sí? A partir de este momento, me van a pasar a una aseguradora a través de lo que se llama renta vitalicia y ya la aseguradora no tiene ningún problema, la aseguradora se va a encargar de seguir manejando ese dinero.
Listo, entonces ya no tendría pues yo problema de que la plata se acabó y no hay más. No, me pasan. Y de hecho es una condición para quien elige el retiro programado. Quien elige el retiro programado de antemano tiene que decir, si mi plata se pone en riesgo, páseme para tal aseguradora. ¿Te queda claro, Claudia? Sí, Francisco, muchas gracias. Mucho gusto. Humberto, contame. Hola, Humberto. Perdón, ¿ahora sí me escucha? Sí, Discúlpenme. sí, señor. Que hay una duda de un engaño por parte de las pensiones privadas. Porque es muy diferente cuando de manera directa una persona con invalidez adquiere la pensión por renta vitalicia, que va a ser de por vida, ¿cierto? Sí. Y en el caso que la adquiere por retiro programado, es lo que dicen, de lo que no sé, que si a medida que se le vaya acabando el dinero, llega a un punto de que se queda sin pensión. Entonces hay que verse obligado a pedir que pasen a renta vitalicia y para pasarlo el fondo hace un trámite que es que la aseguradora no ha aceptado y ahí tienen, digamos, paseando al perjudicado de que no, la aseguradora no se ha presentado, no sé qué. Entonces, la duda es que sí o no se le acaba el dinero del retiro programado y queda sin pensión en algún momento dado. O así No, sea que no esté pensionado por invalidez, porque esa es la gran duda, porque usted sabe, con todo respeto, los fondos privados son ágiles en negociar ujú. y en hacer la manía para quedarse con la plata y el pensionado se queda sin nada. Es lo que se advierte, porque cuando se van a pasar a determinado tiempo ya no lo aceptan, ya lo Sí, rechazan y ya. así es, Dan. Es verdad lo que usted dice al comienzo, la tramitología es horrible y generalmente repercute en demoras para la persona, que es a quien habría que resolver rápido, eso es verdad. Pero no es cierto que la plata se acaba y yo pierdo la pensión y, por ejemplo, entonces quedé inválido y sin pensión. No es cierto. Yo puedo tener 1 millón de pesos recogido y si cumplo las condiciones de la pensión de invalidez, que no es plata, es tiempo, 50 semanas en los 3 últimos años o 26 en el último año, eso tiene unas reglas, me tienen que garantizar la pensión, pero en ese caso el concepto de vitalicio va a estar atado a que yo siga siendo inválido, porque la invalidez es una situación que se puede revertir. Si yo quedo inválido a mis 28 años y quedo inválido el resto de la vida, no pasa nada. Toda la vida voy a tener una pensión. Lo que pasa es que seguramente va a ser bajita por el poquito tiempo que alcancé a cotizar. El problema está para las personas que empezando la invalidez a temprana edad se recuperan. Entonces, el que estuvo inválido gran parte, yo ahorita les hacía, no lo debía haber borrado, pero yo Sí, no, ahorita, el tema de minoría. yo ahorita les hacía la curvita así, ¿cierto? Mm. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí se inicia a cotizar, aquí la persona se pensiona y aquí es donde se supone que es la expectativa de vida. Si yo gran parte de este tiempo lo pasé inválido, yo realmente no acumulé el capital que se necesitaba para llegar a este punto. Entonces, si yo me rehabilito de la invalidez, me recupero, yo sí voy a tener una desfinanciación muy importante. ¿Por qué? Porque es que para la pensión de vejez por ahorro no importan las semanas cotizadas. Yo me puedo pensionar con una semana cotizada o con 3.000, sí, yendo al absurdo, pues. Yo me puedo pensionar así. ¿Por qué? Porque es que el régimen privado me exige plata, no tiempo, en la pensión por ahorro. En cambio, en Colpensiones, en Colpensiones esto no funciona. En Colpensiones, bueno, sí funciona para efectos del recurso, pero en Colpensiones a mí me están pidiendo tiempo. Y entonces hay una norma que dice que el tiempo que estuve pensionado se computa como semanas de cotización. Entonces ya Colpensiones con la aseguradora del seguro previsional, digamos que arregla eso. En el RAIS también se presenta la situación. El seguro previsional seguramente va a devolver dineros, ahí tienen que haber cruces de platas, pero notablemente va a haber una desfinanciación porque la persona no siguió alimentando ese ahorro, porque no está obligada a hacerlo. El que está pensionado no está obligado a cotizar. Listo, solo a salud, porque lo exige la ley. ¿Te queda claro, Humberto? Listo, maestro, muchas gracias. Con gusto. Bueno, para finalizar esta primera charla, este primer encuentro, compañeros y compañeras,
Miren que sí se estaban haciendo la ratita ahorita. Yo quiero mencionar a manera de abrebocas lo que significan los pilares, ¿cierto? Los pilares pensionales son un modelo que busca que el Estado organice su cobertura en seguridad social para tratar de garantizar un nivel básico e ir subiendo en coberturas a las personas en la medida en que hay mayor o menor fuente de financiación. Dicho de otro modo, esto también se asemeja a una definición de OIT, que es la de los pisos de protección social. Si se quiere, lo que pasa es que uno lo hace para arriba, pero pónganle fe a esto y hagan de cuenta que esto es como una escalera, ¿cierto? Los pilares o pisos de protección social lo que buscan es generar unos niveles de protección a los cuales van a llegar las personas a medida que cumplen ciertas condiciones. Entonces, la reforma, por ejemplo, tiene 4 pilares, ¿sí? Esto lo tomé del artículo 3º del proyecto. Esto todavía no es ley, esto todavía no existe. De hecho, la reforma anterior, la que se discutió desde el año 2013 y 14, que buscaba establecer el modelo de pilares, que en donde mejor se aplicaba en Latinoamérica es en Uruguay, pero como todos lo dijeron en el foro, en realidad existen muchos países del mundo, siendo el pionero y más avanzado en ellos Suiza, o uno de los más avanzados Suiza. Países Bajos también tiene un sistema de pilares muy depurado. España en alguna medida también lo tiene, ¿sí? Lo que busca es escalonar la protección. Entonces digamos que en este primer nivel, si se quiere, están las personas que tienen pues que están en condición de pobreza, que no tienen cobertura, que no trabajan, que no se han podido afiliar. El Estado les va a garantizar ciertas cosas. Para quienes de pronto trabajan, pero lo han hecho de manera irregular y tienen unas semanas y les falta, tal vez no lleguen a pensionarse en debida forma, pues establece un segundo nivel que ya, digamos, busca aprovechar lo que las personas lograron hacer en su vida laboral. Luego viene un pilar para las personas que cotizan, ¿cierto? Que es el pilar en el que se encontrarían, digamos, el grueso de los trabajadores y trabajadoras del país, que son las personas que van a adquirir una pensión y que lo van a hacer conforme a un régimen que les permita prever anticipadamente cómo va a ser esa pensión, un régimen de prima media. Y el último pilar ya será para las personas que tienen mayor capacidad de pago o que de todas maneras tienen una voluntad de ahorrar dinero adicional pensando en su vejez, y entonces, además de este nivel de protección de su pensión, pues van a tener un mayor, digamos, ingreso a nivel pensional. En Colombia esto lo hemos definido como pilar solidario, semicontributivo, pilar contributivo y pilar de ahorro. Y de hecho la escalera se grafica hacia abajo, pero es que es un poquito más difícil de entender así, creo yo. Entonces, en el primer nivel están las personas que, digamos, no cotizan, las personas, los que mencionábamos ahorita, pues, excúsenme, estas personas, los trabajadores independientes, personas desempleadas, madres sustitutas, personas en condición de discapacidad que no trabajan o que no están pensionadas, los ediles, los concejales, etcétera, ¿cierto? Que son personas que no se van a alcanzar a pensionar. Con ellos, el Estado tiene que garantizar, vía solidaridad, unas coberturas, ¿cierto? En el segundo nivel están las personas que cotizaron un poquito, pero no lo suficiente para pensionarse, y entonces, por ejemplo, son las personas que hoy entran a través del programa Colombia Mayor o del programa de PSAP, programa de subsidio de aportes a pensión. En el tercer nivel estarían las personas que ganan hasta 3 salarios mínimos, que si solamente tienen ese ingreso, no hacen ahorros adicionales, pues que además no son exigibles, porque se entiende que el costo de vida no alcanzaría para un ahorro en ese nivel de ingresos, y entonces ellos van a acceder a una pensión con el régimen de prima media, que es el que más le favorece a las personas que no tienen ingresos exageradamente altos,
¿sí? Y digo exageradamente altos, porque si yo me ganara 10, 12, 15 salarios mínimos, aún así, Colpensiones sigue siendo mejor opción para mí, cuando uno analiza todas las particularidades del sistema. Pero si yo ya me gano 200 millones de pesos mensuales, como se ganan personas o gerentes de empresas muy grandes en el país, pues evidentemente para ellos Colpensiones no representa ningún beneficio porque son personas que máximo van a tener una pensión equivalente a 25 salarios mínimos, mientras que en el fondo privado les permiten hacer ahorros y otras cosas más para tener pensiones más altas. Y ya las personas que devenguen 3 salarios mínimos o más tienen la posibilidad de ahorrar voluntariamente para mejorar su condición de mesada pensional. Entonces ya no van a recibir una pensión de X cantidad de lo que se ganan, sino un poquitico más. En ese sistema de esa manera está esquematizado el sistema de pilares en la reforma. Esto es algo que se ha trabajado mucho tiempo y que básicamente lo que busca es generar un modelo de Estado, un modelo a nivel de la política pública pensional, a nivel del sistema legal y a nivel de la institucionalidad del Estado, para garantizar que todo esto haga parte de un mismo sistema pensional. Y entonces, dicho lo dicho, se denomina pilares porque tendríamos aquí un sistema pensional que solamente funcionaría cuando todas sus bases o pilares se cumplen, ¿cierto? Hagan de cuenta que estas son las columnas que sostienen al sistema pensional, ¿sí? Y entonces, desde esta perspectiva es que nosotros entendemos el sistema de pensiones como un modelo de pilares. Si usted derrumba uno de los pilares, por ejemplo, el pilar solidario, es decir, si usted excluye a la población que no tiene cómo pensionar, si la deja librada a su suerte, pues el sistema pensional no puede funcionar, se va a caer. Lo mismo ocurre si usted le impide a las personas que tienen mayor capacidad que accedan a una mejor pensión, pues el sistema no se sostiene. Listo. Desde esa perspectiva es que se viene hablando de este modelo. Vuelvo y lo digo como una alternativa para generar como un conglomerado de acciones estatales que garanticen mejor los derechos, sino simplemente como protecciones aisladas. Hoy, lo que tenemos hoy antes de la reforma es muy similar a esto. Lo que pasa es que no está esquematizado como pilares que soporten el sistema. Está esquematizado como regulaciones independientes que se ha ido mejorando, digamos, relativamente con el paso del tiempo. Listo. Sobre este tema de los pilares volveremos a hablar cuando hablemos de la reforma. El texto del proyecto de la reforma en los próximos días lo compartiremos, por lo menos el que se consigue ahora, que es el que se presentó inicialmente. Todavía no es fácil conseguir lo que salió del primer debate, pero seguimos en esa tarea y cuando lo tengamos, evidentemente se los compartiremos porque la idea es que podamos analizar el texto depurado del primer debate, porque siempre se le pudieron haber modificado cositas a la reforma. Listo. ¿Tienen alguna duda o inquietud sobre los temas de la clase? Francisco, yo tengo una consultica pequeña, pues digamos que el tema no se tocó en la clase, pero sí está en el módulo 2. Y es que necesito aclarar eso porque tengo por aquí en el Banco Popular, dos casitos de dos compañeras o dos compañeros que de pronto me le puede servir para ayudarles. Y es el tema de la pensión de vejez anticipada por hijo con discapacidad. Sí. Ahorita que el Banco Popular está llegando a un plan de arreglo con muchos trabajadores, pues hay mucha gente que está como preocupada por la situación. Entonces tengo dos compañeras que tienen hijos en condición especial, ¿sí? Con síndrome de Down. Y ya esas dos personas están prácticamente cerquita de alcanzar la cotización mínima requerida en Colpensiones. Sí, están prácticamente un año. Para yo iniciar el proceso de calificación de la pérdida de la capacidad laboral a los menores, ¿cómo lo debo hacer? Un oficio dirigido a Colpensiones simplemente solicitando que se dé inicio a la calificación de la pérdida de la capacidad laboral en vista de que son personas que ya están próximas a cumplir las semanas de cotización y que digamos que pueden acceder a ese tipo de pensión anticipada o cómo lo puedo hacer. Así es, hay que hacer el trámite directamente ante Colpensiones diciendo que
para efectos de definir esto tiene un nombre, bueno, la titularidad de la pensión especial por ser padre o madre, cabeza de familia, de un hijo, que no tiene que ser menor, puede ser mayor, pero en condición de invalidez, ¿cierto? Recuerda que ahí los requisitos son que haya la calificación, que la persona tenga la semana mínima requerida, pero además que se vaya a dedicar al cuidado exclusivo de ese hijo, porque si la persona consigue otro trabajo, inmediatamente le quitan esa pensión. Pero si el trámite se hace directamente como Colpensiones, perdón, con Colpensiones, como para efectos de determinar beneficios. El problema que tiene Colpensiones es que uno lleva peticiones escritas y le devuelven un formulario que hay que llenar. Entonces yo sugiero que primero valides con Colpensiones si tienen un formulario para eso, que yo creo que sí. Y entonces es mejor diligenciar el formulario. Seguramente van a pedir historia clínica del hijo, seguramente van a pedir algunos exámenes muy específicos y van a valorar a la persona, pero eso sí lo hacen. Perfecto, Francisco, le agradezco mucho. Muy amable. Con gusto, Vladimir. Contame, Humberto. Es que quería, digamos, ayudarle al compañero del tema del popular lo siguiente, es que en el caso del menor, lo importante, porque es que cuando el menor cumple 25 años estando beneficiario de la salud de uno, entonces lo sacan, ¿cierto? No sé qué edad tenga el hijo o la hija. No, son pequeñitos, de 2 añitos, 5 añitos. Bueno, correcto. Lo importante es que sea beneficiario, pero es que las EPS se pegan del tema de que la pérdida de capacidad laboral y no lo aceptan. Entonces, ¿qué debe hacer uno? Se dirige a la Secretaría de Salud y allá solicita una valoración de especialistas. Allá le toman los datos, le lleva la historia clínica, el historial de la persona, depende la discapacidad que presente, y posteriormente ellos lo mandan a una IPS. En la IPS hay 3 o 4 especializados en cada área, en psicología, en medicina, etcétera, y ellos le expiden un certificado de pérdida de capacidad laboral y lo declaran discapacitado. Con ese tema de ese formulario, esa certificación de discapacidad, se puede ir a Colpensiones, no sé si al fondo privado, yo hice alguna vez esa diligencia ante Colpensiones, y radica ese documento para que mañana Dios no lo quiera y muera uno o el pensionado, la pensión le queda al hijo que tiene esa discapacidad y depende económicamente de uno. Y en caso tal, por ejemplo, en el caso que se presentó, que era mayor de 25 años, se incorporan los documentos a la EPS para que quede afiliado como beneficiario, porque es que las EPS son muy tramposas y entonces no le aceptan y le piden que el certificado de discapacidad y ellos no lo hacen, a menos que, como dijo el maestro, que tenga una invalidez, pues que no se pueda mover, pero eso no es tan cierto desde que ostente una discapacidad. Era como para agregar esa parte de la experiencia que se hizo alguna vez, maestro. Gracias. Muchas gracias por la claridad y por los aportes, Humberto. Qué pena, no me quería aprender el micrófono. ¿Alguien tiene alguna inquietud adicional? Bueno, si no, vamos a dar por terminada nuestra primera clase en tiempo real, no sin antes darle las gracias por habernos acompañado, por haber estado en este espacio, por haber participado y no sin antes recordarles 2 cositas. Uno, ya está habilitado el foro con, digamos, el tema que corresponde al módulo 2. Van a ver que yo en todos los foros siempre les recomendaré que primero revisen los temas del módulo, porque es que es mucho más productivo, creo yo, que aportemos como a la manera de una retroalimentación de lo que aprendimos en el módulo respectivo. Entonces, por eso las preguntas suelen estar enfocadas a aspectos del módulo en general o a casos. Por ejemplo, el de esta semana es un casos que se pueden resolver con los elementos que nos da el módulo. Entonces, mi recomendación es esa. En la medida que ustedes vayan participando, yo trataré, en esta semana inicial no lo hice porque
básicamente las intervenciones estaban muy uniformes, pero a la medida que vayamos participando, yo trataré de responderles para que vamos conversando. Recuerden que en el foro ustedes pueden aportarle a un compañero, todo dentro del marco del respeto, pues claro está, pero tratar de generar una conversación de la que podamos aprender y básicamente pues participar, o sea, como interactuar, porque ahí, digamos, vamos a tener una oportunidad adicional de aprender cosas nuevas y cosas provechosas. Y finalmente les recuerdo que esta clase en tiempo real la repetiremos dentro de 15 días y luego 2 semanas después. O sea, cada 15 días nos vamos a ver 3 veces. Esta es la primera de 3. Entonces, el martes 29 de agosto nos estaremos reuniendo nuevamente con una clase. En principio la haremos corta, en la medida que se haga necesario la extenderemos, pero la idea es como puntualizar, resolver dudas y poder compartir con ustedes este espacio y en la medida que más les resulte provechoso a ustedes. ¿Listo? Les deseo una feliz noche a todos y a todas y quedo atento a sus participaciones en el foro y a cualquier inquietud que tengan me la pueden hacer saber a través del grupo para que todos podamos aprender y, digamos, estar atentos a las soluciones de las inquietudes en general. ¿Listo? Maestro, Listo, buenas noches. Adolfo. Muchas gracias a Feliz todos. noche para todos. Estén bien. Buenas noches a todos. Bueno, feliz noche. Feliz noche para todos.